Libero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. El COVID-19 es una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia y debido a las medidas que se han implementado para contenerla, se provocó la recesión económica más grave registrada en casi un siglo, lo que ha causado enormes daños en el empleo y en el bienestar de las personas. Soy Magdalena Olea, periodista de El Libero, y en este reportaje les compartiré algunas luces sobre el camino de recuperación de la economía en Chile y en el mundo, cuáles son las proyecciones de los expertos, qué alternativas se manejan y de qué manera se irá retomando la senda del crecimiento. La economía mundial está en la cuerda floja. Estamos recién en la segunda fase del coronavirus y aún hay mucha incertidumbre porque no se sabe cuándo tendremos una vacuna, cuánto tiempo dura la inmunidad, ni cómo se comporta el virus. Y tampoco es posible descartar un nuevo brote. De hecho, se sabe que la mayoría de las pandemias que se han producido a lo largo de la historia, casi siempre se produce más de un solo brote. Muchos señalan que la economía del mundo no va a ser la misma después de que esta pandemia esté superada, dijo el embajador de Chile ante la OCDE, Felipe Morandé, durante el último seminario del Centro de Estudios Públicos, El Camino a la Recuperación, que fue moderado por su director, Leonidas Montes, y en el que participaron también el director del Departamento de Economía de la OCDE, Álvaro Pereira, y Rafael Berwang, presidente de la Comisión Nacional de Productividad. En este seminario, que se desarrolló en el marco del aniversario de los 10 años desde que Chile se integró como miembro de la OCDE, se presentó el informe de perspectivas económicas correspondiente al mes de junio, que prevé dos escenarios. Uno de ellos contempla un segundo brote de contagios y nuevos confinamientos antes de que finalice 2020, y el otro prevé un solo brote. Así se proyecta una recesión mundial del 6% para 2020 y con una tasa de desempleo de 9,2% si la pandemia del coronavirus permanece bajo control, y de 7,6% en caso de un segundo brote, con el desempleo alcanzando el 10%. Para 2021 anticipa una recuperación con un crecimiento de 5,2%, que se verá limitado, eso sí, a un 2,8% si se produce una segunda ola de la pandemia. El impacto económico es muy severo. La recuperación será lenta y con efectos duraderos. Va a afectar a las personas más vulnerables, a muchas empresas y gente que puede perder su empleo, dijo Álvaro Pereira en el seminario, que transcurrió con un tono más bien pesimista. Y es que no se descarta que el mundo se vea obligado a estar hasta el año 2023 recuperándose de los niveles de actividad y de crecimiento que tenía antes de la crisis. ¿Pero qué pasa con Chile? Lamentablemente la OCDE pronosticó un mal escenario. El país sufriría una contracción sin precedentes de 5,6% en 2020 en caso de un solo brote, pero ante la posibilidad de un segundo brote, el PIB caería en un 7,1% este año, que no comenzaría a repuntar hasta 2021. Si bien en el caso del país hablar de un primer y segundo brote quizás no tiene mucho sentido, ya que estamos en el ciclo inverso, con un invierno que puede prolongar la enfermedad y luego en el verano nuestra situación podría estabilizarse, esta sería la recesión más profunda desde 1982, que se explica por el estallido de octubre, que ya había afectado el crecimiento del país, por la caída de los precios de las materias primas y por el COVID-19. Además, el mercado laboral sufrirá un impacto fuerte con un aumento significativo en la tasa de desempleo, que en mayo ya llegó a 11,2%. También están las proyecciones que entregaron los expertos que fueron consultados por el Banco Central en la encuesta de expectativas económicas de junio, que estiman una contracción de 4,8% para la economía chilena este 2020. Un escenario un poco mejor, pero igualmente sombrío y negativo. Para 2021, los expertos del Banco Central estiman una recuperación con un crecimiento de 3,8% y en 2022 de un 3,2%. Y la OCDE también prevé una recuperación impulsada por el consumo en caso de que no se produzcan nuevos brotes en Chile,
lo que nos convertiría en uno de los pocos países analizados que a fines de 2021 ya tendría un producto superior al del cierre de 2019. Pero en caso de que se produzca un segundo brote, el PIB a fines de 2021 sería de un 6% inferior al de antes del estallido de octubre. Hay que decir que el país tiene una ventaja. En los últimos 30 años ha intentado reformar y aumentar la credibilidad de sus instituciones, lo que nos posiciona en una situación mucho más favorable para afrontar el virus, y además ya se han impulsado importantes paquetes de ayuda fiscal. ¿Qué se debe hacer entonces? Hay muchos desafíos en políticas públicas. Además de reforzar el sistema sanitario para evitar un colapso, se deben garantizar procesos rápidos de reestructuración y de apoyo a las empresas, especialmente a las pymes, y brindar protección social a las personas más vulnerables. Es decir, se debe ir pensando en retomar un nuevo tipo de normalidad, cuidando tanto el sistema sanitario como el económico. Como dijo Rafael Berguán en el seminario de la SEP, no existe la famosa dicotomía entre salud y economía. La política tiene que ser capaz de hacerse cargo de ambas cuestiones. Muy importante en ese sentido son las conversaciones de las autoridades de las áreas política y económica en Chile, quienes buscan alcanzar un acuerdo con la oposición y un plan de reactivación para consensuar una serie de leyes que permitan inyectar dinero a las familias y apoyar a las empresas de todo tamaño. De ese modo se buscará atravesar la tormenta ahora y luego volver a echar a andar la economía. Acá se presenta un desafío. Si bien se requiere para esto mayor ayuda y recurso fiscal, al mismo tiempo la autoridad necesita flexibilidad para usar esos dineros y también mantener ciertas restricciones de mediano y largo plazo que permitan mantener la reputación fiscal que el país ha construido. La recuperación depende del sector privado en términos de empleo, inversión y eficiencia, se dijo. Si bien, como decía hace un tiempo un editorial del New York Times, nadie sabe con certeza a dónde nos llevará esta crisis, o como me decía una economista chilena, lo único claro es que no hay nada claro. Estas son algunas cifras e ideas sobre el camino de recuperación de la economía en Chile. Yo me despido de este podcast exclusivo para los clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.